quejo del otro día, del sábado. Pero gloria a Dios, pastor. Muy bien. Claro, él no sabe. Ese es el agarrón del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos muestra, nos revela, nos conecta. Además de que quiero decirles, iglesia preciosa, que hemos estado orando, ¿verdad? Desde que los pastores tuvieron a bien invitarnos, el pastor Heriberto, la pastora Leo, de invitarnos a compartir. Hemos estado orando todos los días por este tiempo. Has estado siendo cubierto en oración, cubierta en oración para lo que Dios quiere hacer en tu vida en este tiempo. Así es que prepárate, alístate, porque Dios tiene grandes planes y propósitos. Él sueña contigo, Él sigue pensando en ti, tiene planes y pensamientos de bien y no de mal para tu vida. Así es que yo animo tu corazón para que te conectes con Él y te lleves todo lo que tiene para ti. Amén. Luego la pastora Leo pues ya dijo, ¿verdad? Las mujeres hablamos mucho, así es que si me quitan el reloj, gracias. No es cierto. Muy bien. No, ahora vengo con mis tiempos bien cuidados, eso espero, ¿verdad? A menos que el Espíritu diga otra cosa, pero bien cuidaditos. Vamos a hacer una oración para comenzar, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer primero la oración y les voy diciendo. Padre, bueno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí juntos y unánimes, Señor, para poder buscar de tu palabra, para poder entender, Señor, tu corazón, los planes y propósitos que tienes para cada uno de nosotros, Señor. En este tiempo, Señor, de búsqueda de tu unción, te pedimos que tu Espíritu Santo esté presente en todo tiempo, en todo momento, en cada enseñanza, en cada vida, en cada corazón. Que nuestras vidas no vuelvan a ser las mismas, que no nos llevemos solamente, Señor, el logos de la palabra, la enseñanza, sino el rema de la palabra, que es la vida de la palabra en nuestro interior, mudándonos, Señor, trayendo una transformación de dentro hacia afuera, un parteaguas en nuestras vidas, donde podamos ver que hubo un cambio, Señor, un antes y un después de este tiempo contigo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pues yo quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, acerca de la unción de Dios. He titulado este tema preparándonos para la unción. Dile de lado, prepárate para la unción. Porque ¿cuántos quieren tener una vida ungida? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren? Pocos, realmente pocos. ¿Cuántos quieren una vida ungida? Con unción, ok. Entonces, para poder tener esa unción, primero tenemos que prepararnos para que la unción venga sobre nuestras vidas. No es solo, Señor, úngeme, y luego ¿qué vas a hacer con ese paquetote? ¿Qué vas a hacer con ese paquetote? Tiene que haber un propósito. Y yo quiero compartir contigo acerca de la unción, de lo que es la unción, que puedas entender lo que es, cuál es el propósito por el cual Dios nos quiere ungir, pero cuál es el propósito y la intención por la que tú quieres ser ungido. Tenemos que poder contestar estas dos preguntas, ¿verdad? Y también, como me tocó a mí el primer tema, pues quiero poner un fundamento en tu vida para que prepares tu corazón para recibir durante cada conferencia. Pero creo que necesitamos primero poner un fundamento, entender lo que es la unción. ¿Por qué Dios quiere ungirnos? ¿Para qué quiere ungirnos? ¿Para qué quieres tú la unción? ¿Qué haces con la unción si ya la tienes? ¿Qué haces con eso? ¿Entiendes la responsabilidad de la unción? Porque amamos las bendiciones de Dios, pero cuando vienen las pruebas salimos corriendo. Amamos la unción, pero cuando vienen las pruebas, ¿qué vas a hacer con la unción? Y quiero que tengamos un entendimiento de lo que es la unción, para que también tengamos un temor santo de lo que es la unción de Dios en nuestras vidas. Porque la unción de Dios sobre nuestras vidas es una gran responsabilidad. Y sabes, Levítico 8 nos habla del primer ungimiento para servir en el templo, en el tabernáculo de reunión. Y ese fue el ungimiento de Aarón y de sus hijos, ¿verdad? Fue Moisés quien los ungió, Moisés quien los ungió, y no solo los ungió a ellos, ¿verdad?, pero también se ungió el templo. Pon atención en eso, no solo a ellos, pero también al templo, y los utensilios que estaban dentro del templo fueron ungidos. Considera eso que te estoy diciendo y guárdalo para el final. No solo los sacerdotes fueron ungidos para ministrar en el templo, pero el templo mismo también tuvo que ser ungido, ¿ok? Vamos a Levítico capítulos 8, traes tu Biblia,
Saca tu Biblia de papel, por favor. Si la traes electrónica, enciéndela en sus marcas. ¿Listos? Ama tu Biblia, amén. Levítico capítulo 8, versículo 1 al 14. Yo lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Levíticos 8, del versículo 1 al 14. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés: trae a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras sagradas, el aceite de la unción, el becerro para la ofrenda del pecado, los 2 carneros y la cesta con el pan preparada sin levadura. Y convoca a toda la comunidad de Israel para que se reúna a la entrada del tabernáculo. Así que Moisés siguió las instrucciones del Señor y toda la comunidad se reunió a la entrada del tabernáculo. Moisés les anunció: esto es lo que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Después presentó a Aarón y a sus hijos y los lavó ¿con qué? Y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica oficial y lo ciñó con una faja alrededor de la cintura. Lo vistió con el manto, le puso encima el efod bien asegurado con la faja decorativa. Después Moisés puso el pectoral sobre Aarón y colocó dentro el Urim y el Tumim. Además puso el turbante sobre la cabeza de Aarón y en la parte delantera del turbante sujetó la medalla de oro, el símbolo de santidad, tal como el Señor le había ordenado. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que había en él, y así lo santificó. Roció el altar 7 veces con el aceite, de esa manera lo ungió junto con todos los utensilios, al igual que el lavamanos y su base, para santificarlos. Aquí hago una pausa porque quiero que veas cómo la unción tiene que ver con santificación. El propósito de ungir es santificar algo para consagrarlo para Dios, solo para Dios. Dile al de al lado: solo para Dios. Ahorita cantábamos, ¿cómo decía la última alabanza, Paz? Decía algo de... en este lugar. Pero había una alabanza que decía algo así como que solo a Cristo, no quiero nada más que a Cristo. O esa fue la penúltima. Y exacto, no quiero a nadie más y no necesito a nadie más. Qué intenso, ¿no? Porque justo lo que el pastor Heriberto decía, no solo tenemos que estar cantando en el tiempo de la alabanza, sino adorando, realmente conectando, entendiendo lo que canto, porque con mi boca me estoy comprometiendo. Entonces, ¿realmente no quieres a nadie más, ni necesitas a nadie más que a Cristo? Y yo sé que van a decir, amén, todos, ¿verdad? Pero ahora trasplántalo a tu vida. ¿En verdad no tienes a nadie más que a Cristo? ¿No hay un amante, un novio fuera de lugar, una condición inapropiada, un enganche en las redes sociales? Te quitan el teléfono y sientes que te quitan el tanque de oxígeno y tuvieras COVID cuando te desconectan del celular, pero solo necesitas a Cristo para respirar. No quiero a nadie más, no necesito a nadie más. Cuando dices eso, le estás dando la oportunidad a Dios de quitártelo todo. A ver si es cierto. ¿Lo sostendrías? Porque si no, solo cantabas, fíjate lo que digo, una canción, ni siquiera una alabanza, una canción. Pero cuando alabamos al Señor, nos comprometemos con nuestras palabras mientras cantamos, y una vez que terminamos de adorar, nos levantamos para vivir lo que mientras adorábamos le dijimos. ¿Me explicó? Entonces, dice aquí que ungió todo esto para el lavamanos, la base, también el templo, ¿verdad? Para santificarlo. Luego, versículo 12, derramó un poco de aceite en la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Mira, en esa pequeña frase nos dice tanto el Señor y nos muestra cuál es el propósito de Dios por el cual Él quiere ungirnos y nos ha traído aquí para ser ungidos. Y el propósito es santificarnos
para así prepararnos para nuestra labor. Dile al de al lado, voltea a verlo, voltealo a ver bien, velo a los ojos, a él, no, a mí no, al de al lado. Tú puedes mirarme a mi amor. Y mírale fijo así a los ojos, como yo a mi marido, pero bien, ¿ya lo traes? Siento unas miradas sobre mí, miren a alguien al lado. Y dile, ¿qué me ves? No es cierto. Ese nomás para que conecten. Ahora sí agárralo. ¿Ya lo tienes ahí mirándolo? Ya hasta se me olvidó qué le íbamos a decir, espera. ¿Verdad? Los traigo fintos, no se duerman, Ok, amor, ¿ya me estás viendo? Y vas a decir, el Señor me ha ungido para santificarme para su obra. Para su obra. No para la mía, para su obra. Amén. Amén. Sí, gracias por ayudarme a predicar al de al lado. Muy bien. Para tu labor. Aquí vemos el propósito de Dios cuando nos unge, es para santificarnos para la labor que Él nos ha encomendado. Versículo 13 dice: después Moisés presentó a los hijos de Aarón, los vistió con sus túnicas, les ató con las fajas y les colocó los gorros especiales, tal como el Señor le había ordenado. Luego Moisés presentó el becerro para ofrenda por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro. Y vamos a leer hasta ahí, aunque realmente tú puedes ver en todo el capítulo todo el ritual completo que se llevó a cabo para ungir, santificar y ordenar para el llamado, para el propósito del tabernáculo a Aarón y a sus hijos. Por primera vez iba a haber un sumo sacerdote, por primera vez iba a haber sacerdotes que iban a ministrar en el primer templo, que era un tabernáculo, una carpa, una tienda, en el desierto. En estos versículos y aún más adelante podemos ver que se nos habla de una preparación antes de la unción de los sacerdotes. Hay una preparación. La reina Esther tuvo una preparación antes de ser reina. ¿Estás de acuerdo? Saúl tuvo una preparación. Dice la palabra que él andaba buscando las cabras de su padre, ¿verdad? Y de repente pues ya Samuel había sido enviado para darle la noticia a Saúl que iba a ser rey. Y dice que vino sobre él palabra profética. Comenzó a profetizar junto con otros y decían: ¿Saúl entre los profetas? Porque no era profeta, pero cayó una unción especial sobre su vida, alistándolo para el reinado. Amén. Y bueno, ¿qué decimos del rey David? Ya lo decía el pastor, ¿verdad? Él fue un adorador en lo secreto y eso lo preparó para ser un rey en lo público. Amén. Ellos tenían que despojarse de sus viejas vestiduras, de sus viejas ropas. Dice aquí, ¿verdad? Lo que estábamos viendo de la preparación de los sacerdotes, a mí me impresiona porque dice que los trajeron delante de toda la congregación y los lavaron. Los lavaron delante de toda la congregación. Y yo me imagino que sí tenían un algo que los tapaba. No creo que fue una desnudez completa, no lo sé. Lo investigué, pero no lo sé, no me decía nada acerca de eso. Pero fueron desnudados delante de la congregación, delante del pueblo, para poder ser lavados para luego empezar a portar túnicas que iban a estar consagradas para el servicio. Pero independientemente si fueron desnudados total y completamente, lo que sí sé es que su interior fue desnudado delante de Dios antes de ser ungidos para el propósito de Dios. Y tú y yo tenemos que vivir ese proceso. Por eso yo te decía que en que me tocó a mí abrir esta noche, me toca poner el fundamento para todas las demás conferencias. Porque sé que habrá diferente mover del Señor y del Espíritu Santo en lo que te van a enseñar, pero no nada más es lo quiero y lo recibo, caerme al piso. La unción es más que eso. David no cayó al piso, Saúl no cayó al piso, la reina Esther no cayó al piso, pero había unción en ellos, había poder, había gracia, había poder en su hablar, había sabiduría aún en el rey Salomón, por ejemplo, que también tuvo una unción especial y él no cayó al piso.
le cayó la unción dentro y se ve, mira lo que te digo, no en tu temblorina, se ve en el fruto después. Cada día de tu vida, mientras hablas, cómo te comportas, lo que haces, la manera en que Dios te usa, cómo Dios responde tus oraciones, habla de que hay una unción en ti. Amén. Pero primero vamos a necesitar desnudarnos. Y ahorita voy a entrar a ese punto. Pero en estos versículos, ¿verdad? Eso ya lo dije. Ellos se despojaban de su vieja ropa, ¿verdad? Y luego tenían que lavarse y ser revestidos de ropas nuevas, ropas sacerdotales. Entonces imponían las manos sobre ellos para ahora sí orar, ungirlos para su labor. Y el ungimiento de Aarón y sus hijos consistió en un ritual realizado por Moisés, donde se untó sangre de un carnero en el lóbulo de sus orejas derechas, en sus pulgares de las manos derechas, en el dedo gordo de sus pies derechos, como símbolo de consagración al sacerdocio y servicio. Lo dice Éxodo 30 y en Levítico 8. Ahora, pero ¿cuál es el propósito, como te decía, del ungimiento? Al igual que con Aarón y sus hijos, el ungimiento con aceite y sangre del cordero santifica y consagra para servir, en nuestro caso, al cuerpo de Cristo. Ellos iban a ministrar en el templo, pero ahora a nuestros tiempos, porque lo voy a ir aplicando ahora todo lo que te digo a nuestro tiempo, ¿verdad? Para nosotros es necesario ser ungidos, consagrados para servir en la iglesia, a la iglesia. O lo voy a decir así, en el edificio para servir a la iglesia dentro y fuera del edificio. Servir al Señor. Amén. Ahora, hay una dedicación al servicio de Dios, involucrando en ello nuestras vidas y actividades para Él, quedando llenos de lo sagrado. Una vez que el Señor te unge, te está santificando, y eso no es cualquier cosa. No puede ser que tú estás aquí ungiéndote, santificándote, y luego llegas a tu casa a ver tu serie de Netflix, no sé cuál serie, pero una así toda sensualona, ¿no? ¿Sí me explicó? Y tú ahí, está bien buena, bien buena. ¿Qué te digo, no? O sea, te estás profanando a ti mismo, que Dios te está ungiendo para el servicio. Porque puedes decidir ser solo oveja, venir a la iglesia, sentarte los domingos, escuchar con el derecho y que se te salga por el izquierdo, irte a tu casa, toda la semana estar diciendo soy cristiano, soy cristiano. Algunos dirán, híjole, tengo que me avisas para no ir para allá, ¿no? ¿Sí o no? No, pero no es aquí, eso es en una iglesia en Alaska, allá en el otro polo. Entonces tienes que entender el compromiso. Los que ya sirven tienen que entender que hay un compromiso. Cuando has decidido servir, no sirves para que te vean, no sirves para que te reconozcan, no sirves en niños porque ahí está el chavo que te gusta, la chica que te gusta. No estás en la alabanza porque cantas bonito, cantas porque estás en la alabanza porque Dios tiene un propósito con tu voz y tienes que consagrarla. Perdón, no sé aquí, no quiero así como, híjole, meterme en camisa de 11 varas, pero miren, híjole, voy a seguir leyendo, lo voy a soltar. Y hay libertad, o sea, esto es personal, pero te voy a decir algo. Yo veo gente en la alabanza que están aquí adorando, lloran, hasta se hincan. Luego digo, yo creo que se hincan para que todos nos hinquemos, ¿no? En el fondo. O realmente adoras así al Señor hincado, ¿no? Y se hincan y todo el domingo, ¿no? Y el viernes están los 15 años y ahí están en la batucada, con música del mundo. Y yo digo, pues los cristianos, pues cada quien va a entregar cuentas, pero el consagrado ya dijo, no quiero a nadie más y no necesito nada más. No necesitas la batucada. Porque al verdadero consagrado lo que le llena es adorar a Jesús.
le trae paz y gozo y le sigue reafirmando la unción. ¿Sí me explicó? Y cada quien, lo vuelvo a decir, ¿verdad? O sea, no, cada quien sabe, ¿verdad? Pero cuando, o sea, porque además se llama como, yo le puse un ungeme otra vez, pero no es un ungeme otra vez, es un ungeme de nuevo. Entonces, o sea que ya te habían ungido y quieres más. Pero ¿qué haces con ello? ¿Qué cuentas entregas de la unción que se te da? Porque Dios espera algo de ti y de mí, que seamos luz en medio de las tinieblas, no tinieblas revuelto con las tinieblas. O como foquito de Navidad, ¿no? A veces prendo y a veces apago, ¿no? Prendo en la iglesia y apago en el mundo. Prendo en la iglesia y apago en el mundo. No hay chin, 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 así, ¿no? O luego como otros focos, ¿no? Más intensos, ¿no? Tum, 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 tum. No, sé luz fija y luz firme, porque eso es la verdadera vida cristiana. La verdad es que esa es la verdadera vida cristiana para todo cristiano. Imagínate, para el ungido de Jehová, para la ungida del Señor. Dime tú, ¿sí me explicó? Es una consagración. O sea, yo no entiendo que en el templo cuando ungieron los instrumentos los usaban para otra cosa. De hecho, dice la Biblia que en una ocasión que de las tantas veces, ¿verdad?, que el pueblo pecaba y conquistaban, ¿verdad?, y tomaban los utensilios del templo, dice que tomaron los vasos y los usaron, los vasos del templo, el otro rey que conquistó para su fiesta en su cumpleaños, y ahí bebieron. Y le vino juicio sobre su vida, porque usó utensilios consagrados para Dios. Y tú eres un utensilio consagrado para Dios. Amén. Y si tú quieres más unción, lo que estás diciendo es: conságrame más, santifícame más, no quiero a nadie más, no necesito a nadie más. Resuelve la ecuación en tu cabeza. Amén. Sigo avanzando. Van a decir: ya que la sienten. Si es cierto, esa mujer habla mucho. ¿Qué te digo? Bueno, sus pastores sabían que hablo mucho. Y mi marido sabe que luego hablo de más. No me vas a regañar luego, amor. Sigo aquí. Lo que el Espíritu me va dando. Esto que acabo de decir fue añadidura. Sigo diciéndoles. Entonces, hay un ungimiento, te decía, ¿verdad? Punto número 1. ¿Cuál es el propósito? Hay un ungimiento, ¿verdad? Y el propósito es santificarte y consagrarte para la obra en la iglesia, dentro y fuera de ella. Punto número 2, hay una dedicación al servicio de Dios, involucrando en ello nuestras vidas y actividades para Él, quedando llenos de lo sagrado. Wow, eso es intenso. Eso es intenso. Dice aquí que entonces tú, cuando hay una dedicación al servicio de Dios, en esto vas a involucrar tu vida. ¿Y a poco no hay así, hermanos? Yo imagino que aquí hay varios, ¿no? Que salen de la escuela, ya están aquí para el ensayo. El miércoles salen, ya están aquí para el servicio. ¿Cuándo es su servicio? ¿Miércoles, jueves? El jueves, ¿no? Y luego los sábados que no tienen clase, se apuran con la tarea porque ya están aquí para el otro ensayo o para la reunión de jóvenes. Y el domingo vienen al servicio. Y después del servicio, ¿a dónde vamos? Pero con los amigos cristianos, ¿ves? Dedica su vida. Su vida es como la de Samuel, ¿no? Lo entregaron al templo. Yo me acuerdo que tenía una líder que era mi brazo derecho, ¿no? Ya se fue a vivir a Estados Unidos, pero era mi brazo derecho. Y un día su esposo, que los dos eran ancianos, pero su esposa siempre estaba en la iglesia. Y un día dijo: pastor, quiero hablar contigo, quiero hablar muy seriamente. Mira, he tomado una decisión. Mi mayor ofrenda la vengo a entregar. Hoy vengo así como Ana entregó a Samuel, vengo a entregar a mi esposa al templo, porque aquí se la vive. Y yo dije: amén, yo la recibo. Y sí, luego dijo, así como que le hizo broma, pero dijo: pero de verdad, pastor, porque siempre está aquí. Y ya le dije: porque me pide permiso, pastor. Ay, amor, ¿puedo ir a no sé qué? Amor, si siempre estás allá metida, ¿qué me pides permiso si siempre estás metida en las cosas de Dios? Ya vete, es más, ya te entrego al templo, ¿no? Al servicio del Señor. La consagró, ¿no? Y servía siempre. Y era mi brazo. Ella, todo lo que yo sabía hacer, ella lo hacía. Y todo donde yo ministraba, enseñaba, ella, todo eso me cubría cuando yo no estaba. Y me acompañaba de viaje muchas veces cuando salía. Ahí yo decía: mientras Dios me dé la oportunidad, yo te voy abriendo camino a ti también. Porque era una mujer, pues, consagrada para Dios. Atendía su casa, atendía a su marido, pero su pasión era Dios, y su pasión, su tiempo y su vida, servirlo a Él. Amén. Y está ahora en Estados Unidos y hace lo mismo. Amén.
La tuve que entregar a otro templo. Ni modo, ese fue, me hicieron, ¿cómo se llama? Como manita de puerco, ¿verdad? Muy bien, punto siguiente. Bueno, te decía que entonces el punto número 2 te decía entonces que tiene que estar involucrado en ello, en esa dedicación, tu vida y tus actividades en el día, ¿no? Porque a lo mejor en el día no te toca estar aquí, pero estás leyendo tu Biblia todos los días, haciendo tu devocional. Si tienes un devocional, ¿verdad? Estás haciendo tu devocional, leyendo tu Biblia, pasando tiempo en la presencia. Te organizas para que cada día de tu vida tenga un tiempo para el Señor. Eso es una dedicación. Te dedicas a buscarlo, te dedicas a adorarle, te dedicas a meditar en Él, te dedicas a escuchar su voz. Punto número 3, se usaba también para todo este protocolo que vimos, aceite de santa unción. Y mira qué padrísimo está aquí. Dice que usaron aceite de la santa unción y cuenta que se preparó un aceite sagrado específico para que se usara para consagrar a los sacerdotes, tanto a Aarón como a sus hijos, y también para consagrar el santuario, ahí el tabernáculo. Y no debía aplicarse a ninguna otra persona. Wow. Yo me acuerdo hace muchos años cuando pasé por ahí mis ojitos y leí esto y decía que el aceite de la unción, y hablaba del aceite de la unción con el que se consagró, y un día yo dije, ¿y si lo saco y lo hago para tener uno en la iglesia? Ahí voy por un papel, una pluma y sigo leyendo, ¿no? Canela, canela, clavo, clavo, ¿no? Así yo me sentía como con Chepina Peralta, ¿no? Que me estaba dando la receta a la Biblia, ¿no? Así después que llevaba como 15 especias para el aceite del templo, que ahí dice cómo se preparaba, y ya que lleva como 15 dice, y muchas otras especias más. Y dije, o sea, no entiendo a Dios, o sea, ¿no quieres compartir la receta? Y de hecho más adelante por ahí dice, maldito aquel que intente hacer ese aceite. De la que me acabo de librar, ¿verdad? Porque yo iba al hilo, ¿ves? No había leído todo, sino que yo iba renglón por renglón, entonces dije, ¡ay! La libré, ¿no? Bueno, ¿qué te digo? Pero mira, hoy mientras escribía esto, para este tema, Dios me decía algo que impactó mi vida. O sea, ¿por qué te hago tanto hincapié qué valioso era este aceite? O sea, era único, fórmula exclusiva. Nadie sabía el secreto más que quizá algún sacerdote que era quien lo preparaba. Solamente fue usado para ungir a Aarón, a los sacerdotes y el templo, y nadie más, ninguna otra persona, a ninguna otra se le podía aplicar. Qué intenso, ¿no? Qué privilegio. Pero déjate cuento aplicado a nuestros días. Traigo unos frasquitos. No es cierto. Todos vamos a hacer anatemas. No es cierto. No, déjame te cuento el que Dios nos preparó a nosotros. En nosotros el aceite de la unción es aún mucho más elevado. Es el aceite de la unción del mismo Espíritu Santo. ¡Qué aceite! Dáselo al Señor. Nada que ver con el clavo y la canela. Aceite de la unción de lo alto. Aceite santo. Ese es el aceite con el que Dios unge nuestras vidas. Porque realmente el aceite que ponen sobre ti es un símbolo de lo real. La unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Wow, qué intenso. Pero igual es una unción santa. Te estoy diciendo que Dios te unge con el Espíritu Santo y después de eso tú dices, ¿qué vamos a hacer para el 2 de octubre? ¿Cómo? Sí, ¿va a haber Halloween, pastora? ¿O los niños pueden salir pregunto, ¿pueden salir a pedir calaverita? ¿O aquí no hacen eso? Ok, ¿sí? ¿No? ¿Cómo? Ay, sí, que aquí están sobre el tierra de nadie, ¿verdad? Una cosa tremenda aquí. Aquí hay portales por todos lados. Así como hay ¿cómo se llama esta agua debajo de la tierra? Así como hay cenotes, hay portales aquí, ¿no? ¿Y cómo le pones a tu hija, no? En lugar de llamarle Sara, princesa, le pones Huitzilopochtli, ¿no? Coyolxauhqui,
Por si pensaban que era malo para los nombres, pero estos me los ensayé. Popocatépetl, Quetzalcóatl. ¿Sí me explicó? No, pero son cristianos, bien cristianos. Acuérdate que el nombre marca qué onda con tu hijo, con tu hija. Lo marca. A mí me encanta mi nombre. Primero me caía gordo. Y dice, Señor, ¿por qué me pusiste este nombre? Déjenme ver cuánto tiempo tengo. Sí. Dije, ¿por qué me pusiste este nombre? No me gusta. No, ni cristiana era, Señor, porque no era cristiana. Y me acuerdo que yo iba a la escuela y yo no veía que nadie se llamara Sandra, ni en mi salón ni en el de ninguno. Y ya iba en cuarto. Yo le decía, mamá, ¿por qué me pusiste este nombre? Este nombre no existe. Ay, ¿cómo crees? Me decía, claro que existe. No, no existe. Nada más, yo nunca he escuchado mi nombre en nadie. Esto es raro, no es mío este nombre. Fíjate, no era cristiana, pero en ese entonces me acuerdo que escuchaba una canción que decía así como: Verónica, te quiero decir que te quiero tanto. Bueno, este no es el lugar para eso, ¿no? Pero entonces yo le decía a mi mamá, ¿por qué no me pusiste Verónica? Porque decía, así ya tendré una canción que me dedican. Que alguien me explique, o sea, Verónica para tener una canción. Y hace como unos 20 años supe lo que significaba mi nombre: Sandra, ayudadora de la humanidad. Digo, gloria a Dios que le dio sabiduría a mi mamá, aunque no le conocíamos todavía. Y me encanta ayudar a la gente, ¿no? Prefiero ayudar a la gente que tener una canción. ¿Sí me explico? El nombre también es parte del pacto y de la consagración de tus hijos. Pero sigo avanzando. Entonces te decía que este aceite que Dios nos da a nosotros no es cualquier aceite, sino el Espíritu Santo mismo, la unción del Espíritu en nuestras vidas, y es algo que debemos valorar. Entonces no podemos solo venir y decir, úngeme otra vez, o úngeme la primera vez si tú a lo mejor todavía no sirves, pero quieres un día servir. Tienes que saber para qué te van a ungir. El propósito por el cual Dios unge es para su servicio, para santificarte y apartarte para Él. O sea, tú tienes que tener una decisión en ti de soltar el mundo. Yo me acuerdo que cuando me convertí en el caminito, todavía me acuerdo que decía, no, pues que no debes escuchar música del mundo, no es correcto porque te ministra. Yo decía, sí, o sea, te malministra, claro, ¿no? Y yo decía, sí es cierto. Y en ese entonces yo escuchaba las de José José. Ay, no, Padre del cielo, estaba bien atada cargaba aquí mi pelota con mis cadenas así. Imagínate, me ministraba un borracho, José José, un alcohólico, y todos sus desamores y todas sus frustraciones, porque vivió una vida destrozada, era lo que te ministra siempre. Así son sus canciones. Entonces cuando las cantaba, yo las sentía y yo decía, esto me está preparando por si un día tengo una vida destrozada. Cantar así en lugar de quererme liberar, imagínate. Y me acuerdo que cuando me convertí no teníamos mucho dinero en casa, pero de repente me prestaban un cassette, ¿no? Y lo grababa y le ponía, pues ya tenía yo cassettes de José José, y me habían enseñado que si les ponías un Durex en unos pedacitos que tenían ahí, unos hoyitos, le ponías unos cintitas de Durex, podías regrabar sobre el cassette. Y me acuerdo que toda esa música, mucho tiré, pero otros los usé para regrabar porque no teníamos ni para comprar cassette. Apenas nos estábamos convirtiendo, andábamos bajo una maldición, ¿verdad? Y Dios vino a traer vida a nuestras vidas, vida a nuestras familias, transformación. Pero empecé a cambiar mi música del mundo por la música del cielo, y esa se convirtió en mi música, en mi adoración, en mi ser, en mi esencia. Dejé que fuera la alabanza de Dios la que transformara mi vida, no José José. Dáselo al Señor. Pero cuando tú decides que el Señor te unja, cuando tú de verdad anhelas y te quema el corazón por quererle servir y que Él te unja para hacerlo bien, antes de eso tienes que tomar decisiones de soltar el mundo para abrazarte de Dios, porque la luz y las tinieblas no se mezclan. Y porque si tú tienes la unción y de aquí te vas al mundo a hacer lo que siempre, solo vas a profanar la unción que te ha sido dada. Estás menospreciando. Estás devaluando en ti, porque la unción de Dios no se devalúa. ¿Me explicó? Y estás perdiendo, porque muchas veces inclusive acarreamos maldición sobre nuestras vidas, porque Dios nos da el privilegio, nos llama, nos unge, nos usa, te da unción, enseñas, predicas y andas en adulterio. Que alguien me explique.
y llevas 2 años, y no le dices a nadie, hasta dices, gloria a Dios, no ha pasado nada. ¿Gloria a quién? Si más tarde o temprano, Dios te va a sacar a la luz. Con la unción no se juega. Si tú decides servir, tienes que entender que con la unción y el servicio hay un compromiso que se llama entrega total. Pero también te puedo decir que la bendición que recibe una ovejita en la iglesia comparada con la bendición de un siervo de Dios nunca se va a comparar. Tus recompensas vienen de lo alto, vienen del cielo, y nunca tus bendiciones van a ser iguales al que solo se congrega. Vale la pena vivirlo. Mi esposo una vez hace muchos años me decía una frase que oyó, leyó, no sé, pero me encantó y dije, esa la quiero en mi epitafio cuando me muera. Si la vida cristiana no se vive con pasión, no vale la pena vivirla. Si la vida cristiana no se vive con pasión, dásela al Señor, porque Él es el único que apasiona nuestras vidas. Cuando pruebas de Él, como dice mi esposo, una vez que has probado la carne, no puedes conformarte con los pellejos del mundo. Por favor, ¿sí o no? ¿A poco no? A ver, ¿tú qué quieres? ¿Chirlón o quieres rachera? Denme el nerviecito del bistec de ahí al lado de. ¿Verdad que no? ¿Por qué al Espíritu queremos hacerle así? ¿Por qué al Espíritu sí queremos darle pellejos cuando Dios nos da carne espiritual? Amén. Sigo avanzando. También se manejó un carnero para la consagración. Después de los otros rituales, se preparó un carnero para la consagración sobre el cual Aarón y sus hijos debían imponer sus manos. Nosotros venimos al cordero inmolado. A nosotros no nos, mira, a ello ahorita lo voy a mencionar más adelante, pero se mata este carnerito, ¿verdad? Y Aarón y sus hijos imponían las manos para transmitir el pecado de ellos al carnerito, al borreguito, pues, y luego lo sacrificaban. Ese borreguito pagaba por los pecados de ellos. Tú y yo no imponemos manos en un borreguito. Nosotros venimos al cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es quien va a lavar y a perdonar nuestros pecados para poder ser después ungidos. Pero primero tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos, otro punto importante del proceso, ponernos a cuentas con Dios. Sabemos que en Cristo Él perdona nuestros pecados y nos los lava. Amén. Pero son los mismos procesos, solamente con diferente panorama. El nuestro es más glorioso, ¿sí o no? Un borreguito, el único cordero de Dios, no hay otro sacrificio después de Él. Aceite para la unción, Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Fíjate qué privilegio, es más glorioso. ¿Cuánto lo valoramos? Sigo avanzando. Nosotros podemos venir, te decía, al Cordero de Dios para que quite el pecado de nuestras vidas, ¿verdad? Y esto no sea un estorbo para el propósito de Dios, para ese propósito para el cual nos ha llamado. Así no seamos apartados por causa de estos pecados, no seamos desechados del propósito y del llamado que Dios nos ha dado. Porque sabes, ahora es triste, yo veo tanta gente que sirve a Dios, hoy 2, 3 años pecó, ya no está, llega a otra iglesia como si fuera nuevo, se va involucrando, se pone a servir y luego peca y luego lo quitan, se va a otra iglesia, llega como si nada. Y yo digo, de verdad, no jueguen con la unción de Dios. Están acarreando maldición sobre su vida, como si no pasara nada, como si el servicio se tratara de ti. Pero déjame decirte que el servicio en la iglesia se trata de Cristo, se trata del Señor, no de ti. Porque de hecho a veces cuando, mira, no sé, aquí yo sé que aquí no, pero como les digo, ya ven que les conté de cuando fui a la iglesia en Alaska, en un iglú, ahí, un fuego del Señor ahí en esa iglesia pasó, que el iglú se derritió. Ese lo acabo de inventar. Muy bien, entonces yo veo en las iglesias que, mira, ungen al hermano, está sirviendo. ¿Por qué siempre decimos la alabanza? No lo tomen personal. ¿Dónde están los de la alabanza? ¿Los de la alabanza? Ya hasta se fueron. Amén. No lo tomen personal, solo que pues son los primeros que están a la mano. Es que ese es el ministerio que todos quieren, ¿verdad? Pero alguien está sirviendo en la alabanza, cae en pecado, le llama al pastor.
hermano o hermana, ¿verdad? Porque hay de todo. Me acabo de enterar de esta situación en usted, ¿no? ¿Cómo pudo ser esa situación, hermano? Lleva así medio año y has subido todos los domingos a ministrar. Y ponen la carita, ¿no? Sí, no, yo sé que no estaba bien. ¿Y por qué seguís haciéndolo? No sé. Yo te la contesto, pastor, por orgullo. Porque sí saben, pero no lo dicen. Y luego les digo, te voy a sentar. No, pastor, no me sientes porque ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir de qué, mano? ¿Qué van a decir? O sea, ¿te preocupa qué van a decir de ti? Ya se te olvidó que el punto era Jesús. Ahora resulta que se trataba de ti. ¿Y qué van a decir de ti? Pues que eres pecador. La iglesia va a murmurar de mí. O sea, no es correcto que murmuremos, porque no está bien. Ni tampoco, como dicen, hacer del árbol caído, ¿verdad? Pero al que le digo, pero pues tampoco no. Tú fuiste quien dio pie. Ahora te preocupa lo que van a decir, pero mientras pecabas nunca te importó nada, ni Dios. Y cuando hay que quitarlos se ofenden y se van de la iglesia, porque creen que se trataba de ellos. Creen que estaban aquí porque tocan bonito, cantan bonito, reciben bonito, tienen la mejor sonrisa Colgate, los edecanes, ¿no? O sea, por mí, no. Todo lo que hagamos es para el Señor. Se trata de Cristo, no a nosotros. No a nosotros, dice la palabra, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pero a veces se nos olvida y tenemos la unción de Él y lo usamos para gloriarnos nosotros. Tenemos que tener temor de Dios. La unción es algo santo y sagrado. Sigo avanzando. Otro de los puntos, el punto número 5 de este ritual era la aplicación de la sangre. Moisés aplicó la sangre en la oreja, el pulgar y el dedo gordo del pie, todo del lado derecho de Aarón y de sus hijos, y roció sangre y aceite sobre sus vestiduras, consagrándolos para servir a Dios en el lugar santísimo. En nosotros, la sangre derramada de Cristo nos lava. Primero no fuimos lavados por agua como los sacerdotes, nosotros fuimos lavados completamente de dentro hacia afuera, y no solo la parte de afuera, por la sangre de Cristo. Amén. Él nos lava completamente de nuestros pecados. Hemos sido cubiertos por su sangre, y por sus llagas, dice Isaías 53, hemos sido nosotros curados. Por su sacrificio en la cruz tenemos también entrada a la vida eterna, y durante el tiempo que estemos en esta tierra, por su sacrificio tenemos acceso al lugar santísimo para ofrecer sacrificios de alabanza y aún ofrecernos a nosotros mismos como una ofrenda viva delante de Dios, porque cada vez que decides morir a tu carne, eres un sacrificio vivo de aroma grato delante de Dios. Amén. Ahora, en nosotros la sangre derramada, ya eso ya lo dije, muy bien. Ahora, ¿cuál es el significado simbólico de la colocación de la sangre en estos puntos? Aunque a nosotros la sangre de Cristo nos cubre todo, fíjate que porque hay una mala sangre en el óvulo, en el dedo derecho de la mano y en el pulgar de la mano derecha y en el pulgar del pie derecho. A nosotros la sangre nos cubre todo, y es la sangre no de un borreguito, del Cordero de Dios, del Señor, de Jesucristo nuestro Salvador. Por eso te digo que para nuestro tiempo es todavía más intenso el proceso, también es más intensa la unción. La pregunta es: ¿qué tan intenso respondemos ante esa unción? ¿Qué tan intensas son las cuentas que entregas a Dios por lo que te ha dado? Amén. Ahora pon atención, como te digo, porque también estos puntos se aplican para nosotros. Se ponía en la oreja derecha, y eso representa la capacidad de oír y obedecer. Repite conmigo: oír y obedecer la palabra de Dios. Por eso la ponían en el oído. En el pulgar de la mano derecha simboliza que las manos del sacerdote, o en nuestro caso de los que servimos al Señor, serían usadas para la obra de Dios.
nuestras manos serían usadas para la obra de Dios. ¿verdad? Y el pastor llama: varones hermanos, los esperamos el sábado para echar el techo de aquí, vamos a meter el, ¿cómo le llaman? La cimbra, ¿no? Nadie llega. Pero todos escriben: pastor, estoy con ustedes en espíritu. No, hombre, pues dile a tu espíritu que cargue ese bulto, mano, ¿por qué? Y el bulto solito, mano, porque sí están en espíritu. O sea, pastor, entiéndeme, sí están. Así es que tú nomás mira el bulto, vas a ver cómo se levanta solito. Y empieza a caminar detrás de ti, y detrás otro, y otro con la pala, todo flotando, porque todos están, amén, en espíritu. Pero dice aquí que les ungían, fíjate, o sea, que ellos tenían que tener presente en ese momento de la consagración que tengo que tener oído para la palabra y obedecerla, porque si no, ¿qué te digo, no? Dice que la palabra mata, pero el espíritu vivifica, ¿no? O sea, la palabra solita nomás, pues nomás te engordas de palabra y la usas para juzgar a otros, criticar a otros, pero tú ni la vives. Pero ¿cómo te la sabes de memoria? Para echársela a tu esposa o a tu esposo, a tus hijos. Atacas a todo, la usas para atacar a todo mundo, ¿no? Pareces tortuga ninja, ¿no? Órale con la espada, pero te voy a decir, la espada de la palabra es una espada como de estos japoneses que la usan para hacerse harakiri, ¿ves? El hombre japonés tenía que enterrarse la espada. Cuando deshonraba a su familia, tenía que matarse él mismo. Se enterraba una daga dentro y luego se la torcía así para romper bien todos los intestinos y morir. Porque cuando él moría, la ofensa que generaba a su familia y a sus dioses, la ofensa moría con él. Entonces sus dioses y su familia eran librados de la ofensa y dejaban de hablar de ellos. Entonces algo así parecido, me acuerdo que hace mucho tiempo prediqué de eso, del harakiri cristiano le llamo yo. Cuando tú tienes la palabra y la conoces, no es para que se la apliques a otros. Como dice que es una espada de doble filo, entiérratela a ti misma, muere a tu carne y deja que el Espíritu Santo sea vivificado en ti. Para eso es la espada. Entonces, te decía que el pulgar en la mano era para esto, el marcar. Entonces ellos tenían que tener esa conciencia, tienes que escuchar la palabra pero vivir la palabra. Recuerda que tus manos son para el servicio, tienes que comprometerte al servicio y venir a servir. Venir a servir, hay que lavar las sillas a darle, hay que lavar los baños también, el piso también. Igualito que si quieres venir a cantar, igualito que si quieres venir a enseñar o a predicar, con la misma actitud y corazón vienes a lavar sillas. Amén. Y punto número 3, el dedo gordo del pie derecho indicaba que los pies del sacerdote serían guiados en el camino de Dios. Indicaba que los pies del sacerdote serían guiados en el camino del Señor, en este caso en el camino de Cristo. Quiero decirte que la palabra misma dice, ¿verdad?, que Él va a guiar nuestros pies en sendas de justicia por amor a su nombre. Se trata de que tu pie no se separe ni a la derecha ni a la izquierda, que te mantengas firme. Con esos 3 puntos, era como que si recuerdas esto y esto y esto, vas a estar alineado con Dios. No te vas a apartar de tu llamamiento, para eso te están ungiendo. A nosotros la sangre nos cubre todo, no hay ni para dónde hacernos. Ellos nada más era el óvulo, el dedo, el pie. La sangre no de un borreguito, de Jesucristo te cubre de la cabeza a los pies. Te lava desde dentro hacia afuera, para que te recuerdes que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo le pertenecen al Señor y deben ser consagrados para vivir una vida santa a Él. Amén. Ahora, Cristo también me venía esto a la cabeza. Dice la palabra que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. También la palabra dice que Él ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sabes, en el Antiguo Testamento, como te dije al principio y te dije guárdame esto ahí, dice que en el Antiguo Testamento, cuando vimos que ungen a Aarón y a toda su familia como sacerdotes, también ungieron ¿qué? El templo. Y tú y yo somos, mira, reyes, sacerdotes y templo. Tenemos un compromiso de estar guardando santidad
y de estar siendo ungidos constantemente para mantenernos en santidad como sacerdotes de Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio. Los varones, mayor sacerdocio para guiar a su familia en las cosas de Dios, porque ese es el sacerdocio que el Señor les da, para guiar a su familia a las cosas de Dios. Pero también somos templo del Espíritu Santo y tenemos que estar cuidando constantemente el estar limpiando el templo para que el Espíritu habite con libertad, con poder y autoridad en nuestro interior. Y no solo habite en él, sino fluya a través de él. Amén. Muy bien. La sangre de Cristo y el aceite de la unción, del Espíritu Santo, nos ungen como sacerdotes y como templo del Dios vivo. No lo profanemos, iglesia. No lo profanemos, servidores. No podemos profanar la unción. Ser ungidos es un enorme compromiso. Eliseo, en el Antiguo Testamento, el profeta Eliseo pidió una doble porción del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Sí han leído su Biblia, servidores? ¿Sí? Pidió una doble unción del Espíritu. Y muchas veces así, ¿verdad? Oramos por alguien y si es el hijo del vecino, Señor, te pido una unción para tu hijo, ¿no? Y si es tu propio hijo, Señor, dale una doble porción de tu Espíritu Santo. ¿A poco no? ¿No? Y tú mismo para ti dices, Señor, dame una doble unción de tu Espíritu. O sea, ¿pero qué estamos pidiendo? Mira, Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de Dios que estaba en Elías. Pero ¿sabes? Eliseo no estaba pidiendo doble poder. Lo que estaba pidiendo era doble saturación de la presencia de Dios en su interior. Y lo demás era añadidura. ¿Entiendes la diferencia? Porque muchos cuando piden una doble unción quieren doble poder. Y de hecho él hizo el doble de milagros que Elías. Pero él no pidió doble poder, sino doble de su presencia. Y para que eso se dé yo tengo que buscar la presencia al doble. Y entonces fluyó al doble. Y es justo lo que el pastor decía hace un momento, con otras palabras. Pero decía así como que somos hijos de Dios y lo que adoramos es lo que somos. Y hablando de que la iglesia estuviera adorando y metiéndose en la adoración, porque lo que adoramos es lo que somos. Y decía, no solo cantemos, pero decía, muchas veces venimos el primer día a un evento y venimos fríos, venimos del trabajo, cargados, con problemas, con situaciones, ¿verdad? Es de lo que él hablaba y decía algo muy similar a esto, ¿no? Pero lo que somos es lo que, ¿cómo decías, pastor? ¿Todavía lo recuerdas? ¿No? ¿Cómo decías, Paz? ¿No te acuerdas? Eso fue del Espíritu. Pero sí decía así como que lo que adoramos, o sea, como la manera en que adoramos es lo que somos, en lo que nos convertimos. Y entonces Elías no estaba pidiendo doble poder, sino doble presencia, una doble saturación de la presencia de Dios en su vida. Y Dios lo usó con el doble de poder, porque lo demás es añadidura. Cuando tú estás lleno del Señor, todo lo demás te será añadido. Mateo 6:33. Amén. Y quiero tomar un tiempo, si pudiera subir el grupo de alabanza para ir cerrando y terminando. Con alguna alabanza quiero pedirles que me apoyen, una alabanza que nos invite a reconciliarnos con Dios, que nos invite a lavarnos, a venir al lavamiento, y que podamos tomar un tiempo. Quiero animarles a que se pongan de pie ahí en su lugar. Y como te decía, me tocó a mí el primer tema y mi intención es poder poner un fundamento para todos los demás temas, donde Dios definitivamente quiere usarte, quiere bendecirte, quiere ungirte, quiere santificarte, pero también quiere de ti que te apartes. Quiere que te apartes. Quiere que te apartes de los afanes del mundo, de las redes sociales, de todo lo que te distrae, y que te puedas meter seriamente con Dios, que puedas entender verdaderamente que la unción te va a llevar a un compromiso, y el compromiso te va a llevar a soltar al mundo y abrazarte de Dios. Esa debe ser la vida de todo cristiano, pero la de líder no puede fallar. Porque sabes, en el momento que te conviertes en iglesia, cuando ponemos a alguien de no para que el líder tienes menos derecho
y más responsabilidades, menos derechos que las ovejas, pero tus bendiciones te van a llegar de lo alto y serán más altas que las de las ovejas. Y como líder te corresponde ser un modelo para los demás. Esa es tu función. ¿Sabes lo que es un modelo? Mírame. Y no, ay, mujeres, no. O sea, déjenme acabar la frase. Un modelo, o sea, el convertirse en un modelo de Cristo es mírame e imítame. ¿Podrías decir eso? ¿Podrías decirle a tus hermanos, a tus padres, mírame e imítame? Como lo decía el apóstol, seamos libros abiertos. Como decía el apóstol, imítenme a mí. Imagínate, no era orgullo, era que realmente se había apartado y había soltado. Todo el mundo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. A eso me refiero. Cuando tú eres ungido para ser líder, estás dispuesto a soltar al mundo para que la gente que esté debajo de ti, la gente que está abajo en el ministerio al que tú tienes que dirigir, tú te conviertes en un modelo para ellos. Lo que tú haces es lo que ellos van a hacer. Eres un adolescente y andas de novio, todos los chavos que están contigo van a andar de novios y ya embarazaron a 3, 4 hermanitas. Eso es lo que teníamos que haber aprendido de ti. Para eso necesitabas unción santa, para ser visto y desde tu posición de liderazgo aprovecharte de otros, vanagloriarte. No podemos hacer eso con la unción. La unción se porta con temor y con temblor. La unción no es algo de lo que nosotros tengamos que presumir. La unción es un peso sobre nuestros hombros, y para poderla sostener necesitamos una vida de intimidad con Dios, o nos va a aplastar la misma unción. Quiero que puedas cerrar tus ojos y quiero que, justo como decía el pastor Heriberto, podamos en este momento no cantar una alabanza, sino entrar en un compromiso y en un pacto. Quiero que lo que cantes lo pactes. Quiero que hables en serio con Dios, hermano, hermana. Quiero que prepares tu corazón, porque Dios te ha traído en estos días para hablar a tu vida, para prepararte para el trabajo y para la labor que Él tiene para ti. Él te va a ungir, te va a santificar, pero escúchame lo que te digo, iglesia, te va a apartar. Te va a apartar. Mi pregunta es, ¿te quieres apartar? ¿Te quieres apartar del mundo? ¿Te quieres apartar de los amigos del mundo y hacer relaciones nuevas en la iglesia? ¿Estás dispuesto a apartarte de las horas que pierdes en internet, en TikTok, en tantas redes sociales? Tu teléfono te dice cada semana cuánto tiempo pasas en él. El Espíritu Santo también te dice cada día cuánto tiempo pasas en él. ¿Quién gana cada semana? ¿Quién gana? ¿Estás dispuesto a soltar, a apartarte, a poder decir, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí, úngeme, porque estoy dispuesto a trabajar en tu labor? Quiero animarte a que hoy podamos, en esta hora y para cerrar y sellar esta enseñanza, podamos venir y lavarnos. Desnúdate delante del Señor. Yo no sé si Aarón y a sus hijos los desnudaron, no lo creo. Un taparrabo, una túnica para lavarlos, pero a Dios no te le escondes, ni siquiera tus pensamientos. Cierra tus ojos, comienza a desnudarte delante de Dios.